Buenos días, amados y amadas hermanas, aquellos que nos visitan, buenos días. Bueno, les voy a pedir que se sienten. Y antes de entrar en el texto sagrado, el texto bíblico, que se halla en el capítulo 5 de Apocalipsis, capítulo 5 de Apocalipsis, quería decirle que no ha habido momento fácil para nadie en toda la historia de la humanidad. Todos, cada tiempo, cada época ha sido una época difícil. Todo historiador en sus crónicas tiene anotadas momentos decisivos y difíciles. E imagino que tú y yo estamos pasando también por momentos críticos, tanto históricos como a nivel personal. ¿Quién no está pasando por una situación difícil? De enfermedad, familiar, estas guerras en todas las partes del mundo nos producen incertidumbre. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Pero hermanos, yo vengo a deciros que a pesar de lo que la historia, lo que el mundo nos muestre, la televisión, la radio, lo que oigas, quiero decirte, hermanos, que nosotros tenemos un Dios que está bajo el control, el dominio soberano de todas las cosas. Amén. Amén. Tenemos un Dios, hermanos, que gobierna el mundo. El mundo terrenal, el mundo celestial, todo lo creado, todo lo visible, todo lo invisible. Él es el regidor de toda la historia, hermanos. Y debemos de descansar ahí. Y si en este texto que vamos a ver no hubiera habido uno digno de abrir el libro que relata la historia de la humanidad y los juicios de Dios para la humanidad, tú y yo estaríamos completamente perdidos. Sin ningún tipo de esperanza, hermano. Pero ha habido alguien digno, muy digno, y todos conocemos su nombre: Jesucristo. Gloria a Dios. Nuestro Señor. Amén. Él es el único digno. Gloria a Dios. Y vamos al texto con esta introducción. Dice el texto bíblico, capítulo 5: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y la iglesia dice amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Qué explosión, hermano, de alabanza y de gloria al Cordero. No podemos gloriarnos nosotros de nada, absolutamente de nada, hermanos. Si alguien quebró y rompió tu corazón, fue Cristo. Si alguien te llamó y te salvó, fue Él. Si alguien te atrajo a la cruz, fue Él. Solo la gloria para Él, hermanos. No hay ninguna gloria ni vanidad para ti ni para mí. Tú no hiciste absolutamente nada para ser salvo y para recibir toda esta dignidad que Él nos ha transmitido. Gloria a Dios. Nada, absolutamente nada, hermanos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero para que nosotros comprendamos un poco lo que está expuesto aquí por el apóstol Juan, tenemos y debemos de situarnos dentro del contexto del libro y también dentro del contexto histórico en el que estaban los hermanos cristianos del primer siglo. Y los hermanos cristianos, amados y amadas del primer siglo, años después de la ascensión del Señor, estaban pasando por un momento crucial y difícil en sus vidas, hermanos. Quizás de lo que nosotros nunca hemos pasado, o quizás pasaremos. Los emperadores romanos aquí, en este contexto, como Claudio, Nerón o Domiciano, por motivos varios decían, como ateísmo a los cristianos, porque no adoraban al emperador y sus dioses romanos. Eran ateos. También lo acusaban de magia y hechicería porque había milagros portentosos del Espíritu. Ellos llevaron sus persecuciones y sus matanzas hasta límites, hermanos, espantosos, terribles, atroces e inhumanos, hasta el punto de que Nerón puso Roma incendiada por antorchas con los cuerpos de los cristianos perseguidos. Por lo tanto, Juan, mediante este libro profético, inspirado por el Espíritu, lo que él pretende es infundir valor y esperanza a todos aquellos creyentes que están sufriendo y que van a sufrir, pero por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, hermanos. Hermanos, ¿les dolerían los azotes, las bofetadas, la humillación? Pero ellos estaban sufriendo, y lo que más les dolía, hermanos, era que el nombre del Señor era injuriado, que tenían que postrarse ante otros dioses.
ellos sufrían por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Si tuviéramos que definir en una frase a todo el libro de Apocalipsis, todo lo que podemos ver y titularlo, hermanos, podemos decir que Cristo, el Cordero de Dios, y todos los suyos han vencido. En otras palabras, hermanos, la victoria en Cristo está asegurada. Ten eso por seguro. Y eso es lo que Juan pretendía. Y eso es lo que yo hoy pretendo también, hermanos. En primer lugar, yo pretendo resaltar la dignidad del Señor Jesucristo, su honorabilidad, su dignidad, hermanos. Pero también mi objetivo es recordarte su evangelio, que por medio del sacrificio de su sangre nosotros hemos sido redimidos, comprados, salvados, libertados. Todo eso es lo que significa redención. Libertados para Dios y hechos literalmente reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y que un día, quizás no muy lejanos, hermanos, nosotros vamos a reinar con Cristo. Gloria a Dios. Veas lo que veas. Experimentes lo que experimentes. Este libro, hermano, nos infunde esperanza y valor. Y nosotros quizás no. Pero mi pregunta es, ¿cuántos hermanos están sufriendo a lo largo de todo este mundo, desde una esquina a la otra, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo? ¿Cuántos? ¿Cuántos, hermanos? Nosotros no hemos dado 2 pasos de nuestra casa, de nuestro hogar. A veces somos muy quejicas. Pero ¿cuántos de ellos están sufriendo por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo? ¿Cuántos de ellos están siendo masacrados cada día porque predican el Evangelio con valor e intensidad, sabiendo que la victoria está asegurada? Este libro atribuye toda la soberanía, como dije antes, y el pleno control sobre todo, repito, hermanos, sobre todas las cosas. Dios tiene el control, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios nuestro, el único Dios verdadero al que nosotros adoramos. Y ahora quiero ver el pasaje nuestro y lo he dividido en varias escenas o secciones. La primera sección va del versículo 1 al 4, del 1 al 4, que lo he titulado Momentos de incertidumbre. Segunda escena, de los versículos 5 al 7, se despeja toda duda. Y la tercera escena, de los versículos 8 al 14, hay una explosión de alabanza y de gloria. Momentos de incertidumbre, toda duda es despejada y hay una explosión de alabanza y de glorias al Señor. Versículos 1 al 4, hermanos, fijaos. Vi que el que estaba sentado en el trono tenía en su mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Hermanos, si nos vamos y nos retrotraemos a los 3 primeros capítulos de Apocalipsis, encontramos un resumen de lo que Juan tiene que anunciar, de lo que Juan va a anunciar a las iglesias de Asia, y lo describe muy bien en el capítulo 1, versículos 4 al 7. Fijaos primeramente el mensaje en este contexto y qué es lo que está ocurriendo ahora mismo. Juan dice: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era, el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, el que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, dice aquí, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Juan describe aquí en estos primeros 3 capítulos lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en la tierra.
y lo que las iglesias van a tener que enfrentar en ese momento y ahora. Y lo van a enfrentar bajo la supervisión, bajo la exhortación y a la vez el ánimo del Señor. Y cuando se llega al capítulo 4, un capítulo antes del 5 que vamos a ver, Él pasa a describir lo que está ocurriendo en el cielo, en el mismo trono de Dios. Dios es glorificado día y noche en este capítulo 4. Dios está sentado en su trono reinando. No sé si entienden eso. A pesar de lo que está ocurriendo en la tierra, Dios está sentado en su trono reinando y es alabado por millares y millares. Dios sigue siendo glorificado a pesar de los pesares, hermano. Porque Dios es digno de ser glorificado. No es por otra cosa. Ellos dicen que le dan gloria. Fijaos el versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gloria, glorias y honras al Creador. Amén. Lo opuesto del hombre. El hombre quiere ser glorificado él. Él quiere ser protagonista de la historia. A veces nos infundamos como los héroes de la película, hermanos, y no somos nada. Es Dios el que está al control. Es Dios el que se ocupa aún de nuestras cosas, de nuestra salud. Hermanos, hemos visto en el Antiguo Testamento situaciones de extremo. El pueblo de Israel sale de Egipto y está allí frente al mar, un mar cerrado, un mar profundo, y los egipcios vienen. ¿Qué ocurre? Dios abre el mar. Dios abre el mar ante una situación in extremis. Vemos ahí a ese joven y débil David ante un ejército filisteo. Un hombre con 3 o 4 metros de estatura, insultando, injuriando al Dios de los ejércitos de Israel. ¿Y qué ocurre? Ese hombre va con 7 chinas y una de ellas le da en la propia frente y el gigante cae. ¿Piensan ustedes que fue David? Otra situación in extremis, hermanos. Señor, ya hiere. Pero Marta, María, ¿qué estáis diciendo? Señor, te estábamos esperando. Y ya huele. Ya hace más de 3 días o 4 que está en el sepulcro. ¿Qué ocurre, hermanos? ¿Dónde está la diferencia en que Dios revierte la situación? Y aunque veamos lo que veamos, pasemos por tantas y tantas penurias, hermanos, miremos al cielo, veamos lo que está por ocurrir y veamos lo que está ocurriendo. Dios es glorificado por todos los seres creados. Todos glorifican a Dios. Sentado en el trono estaba Dios y tenía en su mano derecha, dice el versículo 1, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y según, hermanos, describe el contexto del capítulo 6 y 7, estos sellos constituyen los planes y juicios que Dios va a llevar a cabo sobre los habitantes de la tierra, sobre el mundo. Eso es lo que es. Alguna gente dice que es el Antiguo Testamento, pueden decir que es el libro de la ley, pero realmente este libro describe en su contexto, porque si os fijáis en el capítulo 6, dice: entonces vi cuando el Cordero abrió el primero de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes con voz de trueno: ven y mira. Y entonces empiezan las calamidades. Después se abre otro sello, se abre otro, hasta el último sello, en el capítulo 8, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo,
como media hora y siguen los juicios del Señor. Por lo tanto, eso es lo que significa este libro aquí en su contexto. Dios tiene en su mano su plan divino y va a ejecutar todos sus juicios sobre la tierra. Y lo tiene Él en su mano. También estos sellos describen cómo la Iglesia sale victoriosa de todos esos juicios. Amén. Este libro nos habla, hermanos, del juicio, de la justicia que Dios va a llevar a cabo sobre una humanidad incrédula y vil. Mira solamente los noticieros. Oye las noticias, hermanos, ¿qué ocurre cada día? Mira a tu vecina o tu vecino. Divorcios, maldad, odio, robo, asesinato, maltrato. ¿Sigo? Versículo 2, ese ángel pregunta, un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, pregunta, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Existe alguien digno? Fijaos la pregunta. ¿Existe alguien con los méritos suficientes para abrir este libro y desatar sus sellos? ¿O existe alguien que se atreva? ¿Alguno de nosotros puede levantar su mano y decir que es digno para abrir y desatar los juicios de Dios? ¿Alguien? ¿Hay alguien entre ustedes con las cualidades santas y justas que Dios exige? El Señor siempre eligió, cuando vemos en el Antiguo Testamento a su pueblo Israel, el libro de la ley en alto, bien alto. ¿Ha podido alguien llevar a cabo la voluntad de Dios en toda su plenitud, hermanos? ¿Hay alguien que agrade a Dios en todo? ¿Hay alguien digno? Esa es la pregunta del ángel. Versículo 3. ¿Hay alguien digno? ¿Dónde? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ni siquiera podía abrir el libro, ni siquiera mirar el libro. ¿Existe alguien, hermanos, en algún lugar remoto de esta tierra o del cielo? ¿Existe alguien digno? Ese es el título de la predicación. ¿Quién es digno y por qué es digno? ¿Quién es digno y por qué? Y de momento, en el versículo 4, Juan comienza a llorar, y dice la palabra llorar mucho, hermano. No es un gemido, no es un pequeño llanto, no es una lágrima. Es un llanto atroz, porque Juan está desconcertado. Juan está pasando por un momento de incertidumbre. Dice, lloraba porque no se encontró a nadie que fuera digno de abrir el libro. No solo de abrirlo, ni de leerlo, ni de mirarlo, hermanos. Había desconcierto. Había un silencio momentáneo, o podemos decir perpetuo, porque todo permanecía en silencio y quieto, y solo se oía el llanto de Juan. Yo lloraba porque no se encontró a nadie que fuera digno de abrir el sello. Yo imagino, no lo pone la Escritura, pero me imagino a Juan desconcertado con esa incertidumbre, en la isla de Patmos, encarcelado. Quizás le llegaban noticias de los carceleros que sus hermanos estaban siendo masacrados. Imaginaos, hermano. Y Juan allí llorando, y imagino, y él se haría la pregunta, ¿es que es verdad
Dios mío, que no existe nadie con la dignidad suficiente para abrir este libro y desatar sus sellos. Es que, diría Juan, la justicia de Dios no va a ejecutarse. Todo ha sido para nada. El Evangelio, nuestra predicación, nuestro testimonio, abstenernos de tantas cosas por amor a Cristo, por hacer su voluntad, el sufrimiento de tantos hermanos a lo largo de toda la historia, tantas guerras, asesinatos, barbaries, líderes malvados, gobernantes, opresores, políticos y jueces corruptos, tanta maldad, tanto pecado, ¿no va a ser juzgado? ¿Se va a quedar Dios con ese libro en la mano? De verdad, diría Juan, todo ha sido un sueño. Dios no va a hacer justicia. No existe esperanza para nosotros. Pero gloria a Dios, porque viene el versículo 5. Entonces, y esto nos lleva a nuestra segunda sección o escena, entonces se despeja toda duda. Uno de los ancianos me dijo, no llores. No llores. Juan, no llores porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el sello, el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Qué bueno, hermano. Este anciano le describe a Juan al único digno de poder abrir el libro y desatar sus sellos. Qué bueno, hermanos. Imagino a Juan ya que salta de alegría, dice, ¿qué dice? Cuando todo parecía perdido, ¿verdad? Como en tantas ocasiones, cuando ya yo no tenía esperanza, aquí encarcelado y únicamente me esperaba la muerte, todo había sido una mentira. No, no llores, Juan, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y es curioso, hermano, lo que hace aquí el apóstol, porque lo hace con una referencia que se encuentra al principio de la Escritura, Génesis 49, 9 y 10, cuando Jacob, el patriarca, describe a su hijo Judá como un león, con un cetro, con una vara que dice allí Jacob que no te será quitada. Una vara, hermano, que solo usan los reyes y los emperadores como una insignia de su dignidad, y que además le dice Jacob a su hijo Judá que allí se reunirán todos los pueblos, hermano. ¡Qué bueno! Juan, que conoce la Escritura, sabía que se estaba refiriendo a eso, hermano. Él era el león de la tribu de Judá. Y esta idea la refuerza con la raíz de David, que es Isaí, el padre del rey David, tataranieto, descendiente lejano de Judá, hijo del patriarca Jacob. Y claro está, hermano, que todas estas referencias que da aquí el libro de Apocalipsis apuntaban en el Antiguo Testamento a aquel que había de venir, al león, al verdadero león. Un león para sus enemigos, pero un cordero manso para los suyos. Sin duda la iglesia del primer siglo iba a identificar, y la de todos los siglos debemos de identificar a este león como el propio Señor Jesucristo, descendiente del linaje de David. El Antiguo Testamento era la sombra de la realidad que ahora estaba. Versículo 6 dice, solo Él es digno. Miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, que estaba un cordero que parecía haber sido inmolado. Un cordero, dice, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y este número, hermanos, que hace aquí énfasis, el número significativo, el 7, el número 7, con 7 cuernos, con 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios,
a menudo la Escritura simboliza la perfección, la plenitud y la culminación del plan divino. Repito, simboliza el número 7 la perfección, la plenitud y la culminación del plan divino, porque si observamos en todo el libro de Apocalipsis, esta cifra se da montones de veces: 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas. El número que simboliza la perfección, la plenitud y la culminación del plan divino. Solo Él es digno, solo Él es perfecto, solo Él es pleno. Solo Él es digno de llevar a cabo, de desatar los sellos y de que en Él se culmine la historia del plan divino a lo largo de todas las edades. Solo en Él. Las palabras del Evangelio resuenan en nuestros oídos cuando el Padre dice del Hijo: este es Él, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es Él, en el cual reposa el Espíritu Santo. Es Él, en quien yo me complazco únicamente. Solo el Señor Jesucristo es Él digno. Él es digno, solamente Él, porque Él ha vencido, porque Él ha cumplido a la perfección con todas esas justas y santas demandas de Dios. Solo Él es digno de tomar en manos el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Solo Él ha llevado a la perfección, a la culminación, la plena voluntad de Dios. Y gracias a Él, Juan dejó de llorar. Y gracias a Él, nosotros debemos de dejar de llorar. No llores, aunque vivas ahora un momento de incertidumbre, aunque la situación no te acompañe, aunque la enfermedad te azote. No llores, hermano, porque lo que estamos viendo, la revelación que Dios nos está dando, hermano, debe de incendiar nuestros corazones por amor a Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Y entender que porque Él es digno y Él ha podido desatar los sellos y los juicios de Dios, Dios ha llevado a cabo su justicia por medio de Él. Y esta escena, dice el versículo 7, Él vino, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Señor Jesucristo toma ese libro de la mano derecha de Dios en toda su plenitud, con todas sus garantías, con toda la perfección de Dios, hermano. Con todo, hermano, con todo lo que Dios ha demandado a nadie y que nadie ha podido cumplir, allí está Él, tomando el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y esto nos lleva a nuestra tercera y cuarta y última sección o escena. Esto lleva, hermano, nada más dice, apenas tomó, el versículo 8, el libro. Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y todos preparados con arpas y dice copas de oro llenas de incienso, las oraciones de los santos también que acompañaban esa alabanza, ese cántico. Ahí existe una explosión, hermano, de gloria y alabanzas al Cordero de Dios. Apenas tomó el libro. Ya la iglesia, porque esos ancianos, esos seres que había ahí, representan a todos los redimidos, lo vamos a ver ahora, a todo el conjunto de redimidos. Todos explotan en gozo, todos explotan en alabanza, todos explotan en glorias, en loores al Cordero. Porque no existe otra razón para postrarse y adorar al Cordero. No existe otra, hermano. Nuestra existencia, nuestra vida,
debe de ser un incienso, un altar de adoración, un incienso encendido permanentemente en adoración a Dios. Todo apunta aquí, y lo vamos a ver, a la gloria de Cristo y a la razón de su dignidad, de su decencia, de su honorabilidad, de su nobleza. Ellos cantaban esto, hermano: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado. Con tu sangre nos has redimido, nos has comprado, nos has libertado. Todo eso es lo que significa redención. Nos has salvado para Dios. Y además de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Y además nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y además reinaremos sobre la tierra. Y además miré, dice Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Los ángeles también acompañan esta explosión de júbilo de los seres vivientes, de los ancianos. Su número dice que era de millones y millones, hermanos. Hermanos, la iglesia del Señor, aunque parezca o parecemos o algunos se crean que es un reducto de un pequeño ejército arrinconado en la tierra, hermanos, la iglesia es el ejército del Dios de Israel, del Dios poderoso, del Dios todopoderoso y eterno. Amén. Somos el ejército del Señor. Somos guerreros, soldados de Jesucristo. Y nada ni nadie ha sometido a la iglesia a lo largo de los siglos. Y nada ni nadie las va a someter. Jamás. No somos un reducto de pobres. Somos reyes, sacerdotes para nuestro Dios, hermano. Somos y reinaremos con Cristo para toda la eternidad. Y como el Cordero, eso es, Él es digno. ¿Y por qué es digno? Porque Él fue sacrificado. Él fue inmolado. Y por eso Él es digno de tomar el poder, dice aquí, versículo 12, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. No solo la iglesia, no solo los ángeles, millones y millones, hermanos, dice que todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todo cuanto hay en ellos, todos van a alabar al Señor. Todos van a decir al que está sentado en el trono: a ti sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder para siempre, por todos los siglos. Hermanos, les voy a decir una cosa, y Pablo lo dice a los filipenses: no solo la iglesia va a dar gloria al Señor Jesucristo y alabanza, sino, ¿sabes qué? Que toda lengua, dice el apóstol San Pablo, toda lengua va a confesar, toda rodilla se va a doblar, toda. No solo nosotros vamos a adorar, sino que se van a doblar delante del Señor Jesucristo y van a confesar que Jesucristo es el Señor. Hoy lo pueden hacer por la gracia, hoy pueden venir por la fe al Señor. Hoy Dios está en gracia, hoy Dios tiene los brazos abiertos, hoy Dios está invitando a que todos vengan a Él. Pero un día las puertas se cerrarán. Un día muchos que hoy no confesaron a Jesús lo van a tener que hacer con sus rodillas dobladas, humillados. Y me da pena decirlo, pero también camino del infierno. Hoy es el día. Los 4 seres vivientes decían amén. Los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive para siempre jamás. Amén. Y concluyo. Solo Jesús es el único digno, ha sido el único y será el único digno de tomar el libro de Dios, que contiene el plan divino y sus juicios que van a ser desatados sobre la tierra o están siendo desatados sobre la tierra, no sabemos.
pero ahora está en manos de Cristo. Ese libro, las competencias han sido traspasadas a Cristo. Está en sus manos. ¿Por qué? Porque Él fue sacrificado. Porque Él dio su vida por su iglesia. Porque Él fue inmolado, siendo inocente. Él se hizo maldito por nosotros, hermanos. Él llevó la maldición de la ley por nosotros. Y no porque la ley fuera maldita, sino porque la ley nos condenaba, porque ninguno de nosotros podíamos cumplir con la ley de Dios bajo sus exigencias. Ninguno. Eso fue quitado. Su sangre nos ha limpiado. Su sangre nos ha perdonado. El Señor Jesucristo nos ha comprado para Dios. Él mismo nos ha hecho, nos ha otorgado el sacerdocio, el ser reyes para Dios, hermanos, y poder reinar sobre la tierra. Todas sus competencias, todos sus méritos, toda su justicia, todos sus derechos, toda su dignidad nos ha sido atribuida, te ha sido atribuida a ti, imputada solo por su gracia, por medio de la fe. Y tú que me oyes hoy, tú también, como dije antes, hoy tú también puedes recibir, aún en medio de la incertidumbre que ofrece este mundo de tinieblas, en medio de tus enfermedades, en medio de tus quejas, en medio de todo lo que ocurre en tu vida y todas las situaciones que ocurren. Hoy tú puedes venir y puedes recibir esta dicha de ser perdonado por la sangre única del Cordero y recibir todos los méritos atribuidos al Señor Jesucristo solo por la fe. El libro traspasado, ¿verdad? Competencia. Y ahora esas competencias, todos sus logros han sido derramados por gracia sobre tu vida. Aleluya. ¡Qué bueno! ¿Cómo me anima esto, hermano? ¿Cómo me anima esto? Ahora bien, siempre lo digo, termino. O mejor lo describe así este propio libro que estamos estudiando. Y dice Apocalipsis 14:4. Estos son se refiere a los que han puesto su fe en Él. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Lo repito. Estos que han puesto su fe siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos que fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero, los siguen allá donde el Cordero va. Hermano, hermana, tú que me oyes, tu fe en Jesús te va a llevar a amar sus mandamientos. Y te va a llevar a comprometerte con su iglesia. Gloria a Dios. El único pueblo redimido, libertado, rescatado, salvado, llámalo como quieras. Pero el único pueblo que ha sido comprado por medio de su sangre. Que Dios te bendiga.